Hermanos, yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay mañana en las que nos levantamos sintiendo que no nos quedan fuerzas para vivir un día más. Hay días donde el desánimo nos abruma y nos lleva a pensar que servir al Señor en medio de un mundo que va en contra de Dios es muy difícil. Y lo increíble de todo es que muchas veces creemos que solamente nos pasa a nosotros y nos lleva a una frustración más aguda. Sin embargo, cuando leemos las Escrituras, nos damos cuenta o podemos ver que ese mismo desánimo y esa misma fatiga espiritual que tanto a usted como a mí nos abruman a diario, también la experimentaron los siervos de Dios en el pasado. Y en este pasaje específicamente la estaba viviendo de cerca aquel joven pastor llamado Timoteo, quien estaba pastoreando en la ciudad de Éfeso, una ciudad bastante difícil porque se caracterizaba por ser una ciudad que idolatraba a Diana, una ciudad que perseguía y permanecía rodeada de falsos maestros quienes enseñaban sobre las ambiciones egoístas, sobre el torcer la verdad para quedar bien, sobre el manipular a la gente para extraerle o sustraerle el dinero que ellos tenían a través de una falsa, ficticia verdad que ellos llamaban evangelio. ¿Era difícil servir al Señor allí? ¿Era difícil para Timoteo estar en medio de ese entorno? Sí, era difícil, y esta es la razón por la que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe esta carta para animarle a seguir adelante a pesar de. Y hoy estas mismas palabras nos hablan a nosotros para animarnos y mantenernos en el camino que Dios quiere, permaneciendo firme y fiel a Él en medio de también. Y es en medio, o más bien, es el motivo por el cual yo he titulado el sermón de esta mañana, Huye, persigue y pelea. Huye, persigue y pelea. Y usted dirá, ¿de qué voy a huir? ¿A qué voy a perseguir? ¿Y con quién voy a pelear? Pero no se trata quizás de lo que usted ha pensado. Y voy a invitarles a que tomemos atención a este primer punto. Hermanos, los siervos de Dios debemos huir del pecado. Los siervos de Dios y las siervas del Señor debemos huir del pecado. Y noten que Pablo empieza diciéndole a Timoteo, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Ya ahorita le asomaba el contexto en el cual estaba Timoteo. Habían gente que se llamaban cristiana, habían gente que decían ser de Dios, pero estaban hablando contrario a lo que Dios dice. Y el apóstol Pablo le dice, estos falsos maestros se han corrompido por la avaricia, se han corrompido por la codicia. Tú, como siervo de Dios, huye de estas cosas. No te dejes enredar por eso. Recuerda, tú eres diferente. Porque tú eres un siervo de Dios. Y cuando Pablo le dice, huye, Pablo no le está exigiendo algo imposible de hacer. Al contrario, Pablo sabía que la fuerza de Timoteo no eran suficientes. Pablo sabía que Timoteo estaba débil. Por eso en la segunda carta le dice que Dios le ha dado poder, dominio propio, que no se dejara intimidar.
Pero aquí le está diciendo, huye de estas cosas. Y hermanos, cuando vemos ese huir, a veces pareciera que fuera cosa de solamente Timoteo. No, aquí Pablo le está diciendo, huye porque Dios te ha provisto de los medios de gracia suficientes para escapar. Pablo le está diciendo, huye porque Dios ha provisto una salida de escape para hacerlo. Huye porque Dios está contigo. Es posible huir, no en tu fuerza porque no puedes, no en tus habilidades porque es imposible, pero en la fuerza de Dios es posible. Por eso huye. Y hermanos, a menudo nosotros queremos intentar salir de ciertas circunstancias, de ciertas pruebas o tentaciones en nuestra propia fuerza. Y creemos por un momento y le hacemos creer a nuestro corazón de que todo está bajo control. Por eso la Biblia nos plantea dos formas distintas de enfrentar la tentación. Y la primera forma de enfrentar las tentaciones de este mundo, por un lado, la Escritura nos advierte en Jueces 16 con la triste historia de Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? Sansón era un hombre ungido por Dios. Sansón era un hombre que jugaba con fuego, que coqueteaba con el pecado y que creía que tenía la fuerza suficiente para huir en el momento necesario. Y era tanta su autosuficiencia y la seguridad que él tenía de sí mismo que llegó a convencerse de que nunca en su vida algo malo le iba a pasar. Pero cuando terminamos de leer la historia, nos damos cuenta que el pecado lo cegó literalmente, lo debilitó y lo destruyó. Hermanos, la realidad es que jugar con fuego o con pecado nunca, pero nunca termina bien. Pero por otro lado, las Escrituras en Génesis capítulo 39 nos presenta a un hombre temeroso de Dios como José. Este hombre, cuando la esposa de Potifar lo acorraló y lo tentó día tras día, José no se puso a debatir teología con la tentación. José no se puso a decirle al pecado, yo soy más fuerte que tú, sino que cuando se vio acorralado, ¿qué hizo? Huyó, corrió, dejó sus vestidos a los pies de esta mujer, pero no se dejó consumir, incluso por sus propias pasiones. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Y por qué José huyó? Porque él entendió que el verdadero valor delante de Dios no es quedarse a pelear donde uno es débil, sino a correr al refugio de su gracia. Y por eso la Biblia dice, hablando de José más adelante, y la gracia de Dios estaba con José. Porque él sabía que era en su gracia donde él podía refugiarse. A pesar de que después fue juzgado injustamente por esta misma situación, entró a la cárcel y duró allí 2 años, la gracia del Señor estaba con él. Hermano, si somos honestos en nuestro corazón a la luz de estos 2 ejemplos, creo que todos nosotros llevamos por dentro un poco de Sansón. Yo quisiera ser como José, huir en cada situación y circunstancia, pero a veces soy como Sansón en quedarme a coquetear con algunas cosas que no me hacen bien. Y yo debo ser honesto con ustedes. Y usted dirá, ¿coquetear con el pecado yo, cristiano? ¿El pastor coquetea con el pecado? ¿A quién estamos escuchando? Hermano, pero déjeme decirle
de qué manera coqueteamos con el pecado, porque de seguro usted se identifique también. Muchas veces coqueteamos con el pecado, como lo hacía Sansón en nuestra vida diaria, de la siguiente manera. Bueno, coqueteamos o se ve ese coqueteo cuando abrimos la aplicación o una aplicación en el teléfono con pensamientos o miradas que no edifican, creyendo que como es un dispositivo pequeño y manejable tenemos el control. Se ve cuando para justificar algún hecho no agradable o bueno, cometemos una mentira, pero es pequeñita, es una mentira blanca. Caramba, ¿quién no ha dicho algo así? Con eso estamos coqueteando con el pecado. Coqueteamos, hermanos, cuando no queremos ir a la palabra de Dios a escuchar lo que ella dice porque nos confronta, sino que afilamos el oído para escuchar las falsas enseñanzas de gente que quiere decirnos lo que queremos escuchar para engañarnos sutilmente, llevarnos a ver el pecado de una manera tan normal en nuestra vida, sin darnos cuenta que nos estamos alejando de Dios silenciosamente. ¿Ha usted o se ha visto usted en alguna de estas áreas coqueteando con el pecado? Hermanos, las presiones de este mundo, de este sistema mundano, incluso religioso, son fuertes, son duras. ¿Quién quiere que le digan que tiene pecados que debe confesar? ¿Quién quiere que la verdad salga a la luz cuando ha hecho algo en la oscuridad? Nadie quiere eso, pero eso es lo que la Biblia saca a la luz. Pero mucha gente prefiere irse al otro lado donde te digan, no, no pasa nada, tranquilo. Dios es bueno, Dios es amor, Él te perdona tal cual como eres. Sí, pero debes confesar tu pecado. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Pero aquellos que juegan o coquetean con el pecado continuamente, aún sabiendo que lo están haciendo mal, pero se sienten cómodos en él, hay que temblar. Por eso, hermanos, ante este sistema falso, los siervos del Señor debemos hacer algo que la Escritura deja bien clara. Huye. ¿Qué debemos hacer ante la tentación? Huir. ¿Qué debemos hacer ante las presiones de este mundo? Huir. ¿Qué debemos hacer ante nuestro propio engaño del corazón? Huir. ¿Y huir a dónde? Huir ante el trono de la gracia, hermanos míos. Huir al Señor. Y esa es la primera verdad que el apóstol Pablo le deja clara a Timoteo. Huye de estas cosas y que hoy nos deja claro a nosotros. Huyan. Y yo no sé de qué cosa usted debe huir, pero usted sí sabe. Por eso le animo a huir. Huya. Y esto nos va a llevar a nuestro segundo punto en esta mañana. Los siervos de Dios debemos perseguir el carácter de Cristo. Los siervos de Dios debemos perseguir el carácter de Cristo. Y si se dan cuenta, el versículo 11, después de decirle Pablo a Timoteo, huye de estas cosas, y ya dicha antes de qué cosas debía huir, ahora le dice, sigue. Y en otra versión dice, persigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y cuando Pablo le dice a Timoteo estas cosas que debe perseguir o estas virtudes, usa la palabra que evoca la imagen de un atleta corriendo. Evoca la imagen de aquel joven o atleta que se prepara allí en la pista a correr para alcanzar la meta con prontitud, diligencia y firmeza. Así es la imagen que evoca Pablo acerca de estas cualidades o características que usted y yo debemos tener como siervos de Dios. Usted y yo debemos prepararnos todas las mañanas para correr, para perseguir la paciencia, el amor y otras cosas.
Y hermanos, debemos perseguirla. Porque si hay algo que está claro, es que la vida cristiana no es fácil. Así como ninguna disciplina deportiva es fácil de alcanzar un trofeo, al primer premio o al premio supremo, la vida cristiana es difícil, hermano. Y no estamos sirviendo al Señor para ganar algo. Servimos al Señor porque ya no lo ganamos todo. Ganamos a Cristo. Tenemos a Cristo. Pero pensando en esta idea, en la vida cristiana no solamente basta con huir del pecado, sino que debemos correr o es necesario llenarse de la presencia de Dios. Un cristiano que se aleja o una persona que se aleja del pecado pero no se llena de nada, en cualquier momento lo vuelve a invadir los pecados que antes tenía y aún más. ¿Se acuerdan de Jesús cuando dijo que aquel que ha sido libertado y después no se queda ahí estático, pasivo, vienen 7 más a poseer aquello que ya había quedado limpio? Es por esto mismo que el apóstol Pablo nos enseña en Efesios un principio clave para la vida cristiana. El principio de quitar y poner. Y nos deja un ejemplo muy gráfico en Efesios capítulo 4, versículo 28. Y cuando hablamos de este principio de quitar y de poner, es que debemos quitar el pecado de nosotros y poner lo que Dios quiere. Y vean cómo este ejemplo gráficamente lo expone de una manera magistral. El apóstol Pablo dice en Efesios 4, 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Se dan cuenta lo que Pablo está queriendo decir acá? No es simplemente que el ladrón deje de robar, sino que ahora trabaje y ayude a aquellos a los que él robaba. Y de eso se trata la vida cristiana, hermano. La vida cristiana no se trata de dejar de guardar rencores nada más. Se trata de dar amor a aquellos que te afectaron. La vida cristiana no se trata solamente de despojarse del viejo hombre, sino vestirse del nuevo en Cristo Jesús. Por eso es que cuando hablamos de huir, también hablamos de perseguir. ¿A dónde te vas a refugiar? Bueno, me voy a refugiar en la gracia de Dios. ¿Y qué hay allí? ¿Qué hay en la presencia de Dios? Bueno, estas cualidades que son el fruto del Espíritu. Ahora, ¿cómo demostramos en el día a día que hemos huido del mal y que estamos persiguiendo estas virtudes? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo yo sé que mi vida ya no es la misma? ¿Cómo yo puedo saber si yo realmente soy cristiano? Ustedes se acuerdan del apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 12, versículo o 13, versículo 5, que dice: examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. ¿O es que acaso no se conocen ustedes mismos? Al menos que estén reprobados. Hermanos, solo usted y yo sabemos de qué cosa debemos huir o de qué cosa hemos huido y de qué cosas debemos seguir persiguiendo, ¿cierto? Ahora, ¿pero cómo lo vemos? ¿Cómo palpo en mi cotidianidad de que yo estoy cambiando? De que el que comenzó en mí la buena obra la está perfeccionando. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Bueno, hermano, se puede ver de distintas maneras. Yo le voy a presentar algunos escenarios para que usted me entienda mejor. Podemos ver que estamos dejando el mal y persiguiendo estas virtudes cuando llegamos a casa muy cansado. ¿Usted llega a casa cansado? Sí, ¿verdad? Y cuando llega a casa muy cansado, hay un impasse en la familia. Cualquier cosa pasó. Bendito sea el Señor. Pero nos damos cuenta, viendo estas virtudes,
Porque en vez de reaccionar en ira, optamos por calmarnos y reflejar la mansedumbre y el amor sacrificial de Cristo. Hermanos, se ve cuando la situación económica está tan difícil y nos tienta en el trabajo a hacer una trampa o decir una mentira, pero decidimos caminar en justicia y piedad. Hermanos, se ve cuando nos ataca la frustración de vivir sin electricidad por 4 horas y en vez de quejarnos, optamos por glorificar a Dios, aferrarnos a su paciencia y descansar en su control soberano. Cosa difícil, pero aquí es donde se mide nuestro crecimiento espiritual en el Señor. Y es frente a esta realidad diaria donde hoy el Señor nos invita a examinar nuestros corazones. Todo lo que he dicho nos identifica, ¿verdad? O nos identificamos. Pero ahora el Señor quiere que reflexionemos y examinemos nuestra vida. Y yo quiero guiarte por medio de 2 preguntas a hacerlo. Hermanos, ¿cuántas de estas virtudes aún no se reflejan en nuestro carácter cristiano? Quizás no todas se reflejan, si somos sinceros. Sin embargo, tenemos otra opción. ¿Qué vamos a hacer a partir de hoy para mostrarla justo en el momento de la prueba? Hermano, yo reconozco que cuando se va la luz me impaciento. Yo reconozco que cuando vienen los impases en la familia, a veces se me van los tiempos. Pero ¿qué voy a hacer a la luz de esta verdad ocurrir? ¿Permaneceré en la posición de dejarme llevar por el momento? ¿O haré un alto y huiré de ese mal comportamiento que he tenido y perseguiré las cualidades características de un siervo de Dios? ¿Qué vamos a hacer? Hermanos, los siervos de Dios, para ya pasar a nuestro tercer punto de esta mañana, no solamente debemos huir del pecado, perseguir el carácter de Cristo, sino pelear la buena batalla de la fe. Y por eso Pablo le sigue diciendo a su amado hijo en la fe, Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Y cuando Pablo le habla a Timoteo de pelear, no lo está incitando a buscar problemas, sino que Pablo muestra una figura de un soldado que sale a la guerra consciente, sabiendo que lo que está en juego es su vida. Él no puede quedarse desprevenido, él no puede quedarse curioseando, él no puede quedarse en un paseo, en una guerra o como viendo un paisaje. Él tiene que estar alerta, en batalla, en combate. Y esta es la imagen que Pablo le quiere decir a Timoteo. Yo no sé si usted ha leído estas 2 cartas que Pablo le escribe a Timoteo, pero en las cartas él siempre usa ejemplos metafóricos como la del soldado, la del atleta y otras para mostrarle que la vida cristiana es así. En combate, en lucha, en disciplina, en prontitud, en diligencia. Y ahora aquí le dice, pelea la buena batalla de la fe. Y entender el contexto de Pablo sobre este texto es vital. ¿Y saben por qué es vital? Porque la vida cristiana no son unas vacaciones espirituales, ni un paseo a la orilla de la playa, ni mucho menos pertenecer a un club social donde buscas confort, sino una lucha constante contra el enemigo de nuestras almas, las corrientes de este siglo y contra nuestra propia comodidad.
La vida cristiana es fuerte, hermano. Hoy día es fácil identificar a los cristianos por cómo hablan. A veces es difícil, porque hoy todo el mundo dice que es cristiano. Y decía un amigo, ojalá se presente una persecución de cristianos para ver quiénes van a ser cristianos o no, de verdad. Y hermanos, Pablo dice, no solamente pelea, sino que sigue describiendo la buena batalla de la fe. ¿Y por qué es buena, hermano? Hermano, es buena porque la diferencia de las peleas de este mundo que se hacen por orgullo, por rencor, por poder o ambiciones terrenales, esta es una batalla noble y justa. Y lo es porque a nosotros, o porque nosotros no peleamos por conseguir la victoria, peleamos desde la victoria de Cristo. Nosotros no peleamos para ser salvos, peleamos porque ya somos salvos. Hermanos, hay algo interesante aquí. Hermano, nuestra victoria en Cristo está asegurada en la cruz del Calvario y Él es nuestro Rey victorioso. Y no solamente nuestro Rey victorioso, sino nuestro sustituto perfecto, quien resistió la tentación hasta el final y entregó su vida para regalarnos la salvación. Por eso debemos pelear. Ya Él venció. En Cristo somos más que vencedores. Pero fíjense que el apóstol Pablo no solo le dice, Timoteo, pelea, sino que de inmediato añade, echa mano de la vida eterna. Y echar mano de la vida eterna no significa intentar ganarse la salvación con esfuerzos humanos. No significa confiar en tus propias fuerzas para vencer, sino que significa aferrarse hoy con convicción a la vida eterna que Él ya te regaló, que Él ya compró en la cruz del Calvario. Déjame decírtelo de otra manera para que me entiendas mejor. Hermanos, echar mano de la vida eterna es recordarle a nuestra alma que en medio del combate en el que nos encontramos, nuestra ciudadanía está en el cielo. Nuestro futuro eterno está seguro en Cristo y que el sufrimiento temporal no es comparado con la gloria que en nosotros ha de manifestarse en el momento del tiempo postrero. Eso es echar mano de la vida eterna. Hermanos, cuando tus ojos se fijan en estas gloriosas promesas, la lucha terrenal cobra sentido. Ningún atleta sale a una competencia sin saber el propósito de la cual o por el cual está en ella. Usted como cristiano, al saber esta verdad, usted no puede luchar contra el pecado a la deriva. Bueno, voy a dejar de pecar hoy, voy a dejar de hacer ciertas cosas, porque bueno, no sé, ¿será que hay algo que nos van a dar? No, ya usted sabe que ¿por qué lucha? Usted lucha porque su victoria está asegurada en Cristo. Usted no va a ganar al pecado, porque ya el pecado fue vencido. Usted no le va a ganar a Satanás porque él es más fuerte que nosotros, pero no es más fuerte que Dios. Jesús venció a Satanás y lo exhibió públicamente. Hermanos, cuando fijamos nuestros ojos en Cristo, la fuerza ante la tentación se renueva. ¿Y saben por qué? Al día de ayer hablábamos acá y una hermana decía algo, porque en medio de la tentación la palabra empieza a rumiar. Y rumiar es que empieza a repetirse y es una imagen que evoca los erutos de un animal, mayormente del ganado. Cuando él empieza a rumiar es cuando él saca el paso nuevamente hasta acá para procesarlo, para digerirlo de manera rápida y más adecuada. De la misma manera, en medio de la tentación, cuando la palabra empieza a rumiar, es donde somos fortalecidos. Cuando la palabra empieza a venir a nuestra mente, es cuando somos fortalecidos. Y esa es la esperanza que tenemos. Pero debes fijar tus ojos en Cristo. Y cuando fijamos esa mirada en Cristo,
incluso la tentación de rendirnos pierde todo poder. Porque entendemos que si alguna vez nos vamos a rendir, va a ser a los pies de Cristo, porque Él nos va a levantar. Y estas cosas nos animan. Yo me siento animado por Dios, pero también me siento confrontado por Él. Y cuando pensaba en estas palabras de Pablo a Timoteo, yo me veía allí. Señor, Timoteo está padeciendo dificultades. Yo también. Timoteo está siendo tentado. Yo también. Timoteo se sentía débil. Yo también. Timoteo tenía ganas de tirarlo a toalla. Yo muchas veces. Pero Señor, el saber que no estoy peleando en mi fuerza me fortalece. El saber que no tengo que echar manos de la vida eterna para ganarla, sino que ya tú la has ganado, me anima. Y me preguntaba, y quiero compartir estas preguntas contigo. Señor, ¿de qué manera estoy peleando la batalla de la fe? Yo me hacía esa pregunta. Y se la hago y la comparto con usted. ¿De qué manera estamos peleando la buena batalla de la fe? ¿De qué cosas, hermanos míos, nos estamos aferrando para vencer las tentaciones de Satanás, el confort de nuestra carne y la influencia del mundo? Jesús se aferró a la palabra de Dios. Jesús se aferró a la oración. Pero usted y yo, ¿de qué nos estamos aferrando? Y quizás ahí en su meditación, yo también salí confrontado, hermano. Usted ve este pasaje y dice, Señor, lo que tú me exiges es muy difícil. Es fuerte. ¿Cómo yo abandono hoy a lo que estoy acostumbrado a hacer de manera automática? ¿Cómo yo hoy corro cuando no tengo fuerzas para correr? ¿Cómo yo hoy peleo cuando me han dado un hopper o un gancho y me han dejado en el suelo? Y aquí es donde entra la buena noticia del Evangelio. Hermanos, no se trata de lo que nosotros podemos hacer por Dios, sino de lo que Él ya ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Dios no te pide que pelees en tu propia fuerza. Él te ha dado de su espíritu, su palabra y su gracia para sostenerte cada día. Por eso, amado hermano, cuando el cansancio te abrume, cuando la tormenta arrecie, recuérdale a tu alma que su amor es inagotable, que su gracia es suficiente y que su poder se perfecciona en tu debilidad. Eso es lo que nos va a dar fuerza para continuar peleando. Eso es lo que nos va a dar fuerza. Pelea la buena batalla de la fe. Y hermanos, en esta mañana yo quise ser muy breve con esta enseñanza, pero creo que el Señor nos ha dado lo suficiente. Y antes de terminarla, yo quisiera dirigirme a los que hoy están en medio nuestro y no conocen al Señor. Amigo, escúchame con atención. Incluso aquellos que se han alejado del Señor. Ser cristiano es difícil, pero no serlo es aún más difícil todavía. ¿Por qué? Porque pelear contra el pecado y el sistema del mundo es abrumador en el Señor. Pero pelearla sin Dios es aterrador. Es aterrador. Por eso la invitación para ti
hoy es, venga a Cristo. Y Él no te pide que arregles tu vida, que hagas ciertas cosas por allá y vengas. No, Él te pide que vengas hoy. Sus cuerdas de amor se extienden hoy a ti. No dejes pasar esta oportunidad, porque Él no solo quiere que tú reconozcas que has pecado. Él quiere tener una relación contigo, pero para ello necesitas arrepentirte y creer. Y la Biblia dice que el que cree tiene vida eterna, pero el que no cree o se rehúsa a creer ya ha sido condenado. ¿Qué vas a hacer hoy, amigo? ¿Vas a seguir en tu vida de pecado o vas a venir a los brazos del Salvador a encontrar gracia, refugio y amor? Ánimo, amada iglesia. Recuerda, huye, persigue y pelea. Puestos en pies. Vamos a orar.